Podemos tomar nuestros asientos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de algo que puede parecer sencillo, como que todos ya lo tenemos sabido. Y recuerde que aquellas cosas que ya creemos que las tenemos sabidas son las que siempre vamos a tener que repasar y aprender. Aquellas verdades sencillas del Evangelio son las más importantes de todas y son las que tenemos que tener frescas a lo largo de todo nuestro peregrinar. Hoy yo quiero hablar acerca de amar a Dios. ¿Cuántos de los que están acá aman a Dios? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Me gustaría que usted ahora piense para usted mismo, no lo diga en voz alta, pero piense de qué manera usted ama a Dios. Póngale nombre, póngale letras, póngale alguna acción. Piense cómo usted ama a Dios. ¿O qué hace usted que eso implica amar a Dios? Piénselo, no lo diga. Le doy un cachito de tiempo nada más. Considérelo, piénselo un poquito. Y vamos a tratar en esta noche de comprender esto que es esencial para la vida de todo hijo de Dios, para la vida de la iglesia. Porque de hecho amar a Dios es el mandamiento más importante. Cuando Jesús interrogaba a los fariseos, o mejor dicho, los fariseos lo interrogaban a Jesús, Jesús preguntaba cuál era el mandamiento mayor. Y los fariseos, por supuesto, inmediatamente respondían: amarás a Dios con todo tu ser. De hecho, ellos lo sabían, pero la realidad es que estaban lejos de hacerlo. Tan lejos como que aquel centro de su amor estaba delante de sus propios ojos y ellos no lo amaban, sino que intentaban tentarlo, interrogarlo, hacerlo tropezar y buscar ocasión para matarlo. Creyendo que amaban a Dios, estaban haciendo todo lo contrario. Ahora, qué bueno sería poder tener una definición de lo que es amar a Dios, porque el mandamiento que me dice a mí, que tengo que amar a Dios. Sin embargo, el mandamiento me puede hacer suponer que amar a Dios significa tener que cumplir un deber. Significa una obligación, un requerimiento. Vos tenés que amar a Dios. Pero qué importante que nosotros en esta noche podamos entender que amar a Dios no tiene que ver con un hacer. Tiene que ver con un ser. La persona que es, hace. Una persona no es y puede hacer cosas. El amor verdadero, el amor a Dios, no tiene que ver con un hacer, tiene que ver con un ser. El amor a Dios es una identidad, por eso el mandamiento me dice: amarás a Dios con todo tu ser. No me dice: seguí de la misma manera en la que sos y amá a Dios. Me está diciendo: de la manera en la que vos sos, no podés amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Por qué? Porque estás amando a otra cosa antes que a mí. Entonces, qué importante es que vos y yo en esta noche podamos entender que el amor a Dios, más que un mandamiento, que es un mandamiento, es una identidad y es una necesidad. Vos tenés un montón de necesidades igual que yo. Y vamos a Dios con esas necesidades. Pero hay una necesidad que es la más grande que vos tenés, y es la de amar a Dios. Porque es una necesidad de ser. Es una identidad.
que día tras día se va formando en mi vida, en mi amar a Dios. Yo voy a adoptar siempre la forma de lo que amo. Si amas el dinero, tu identidad va a ser materialista, va a ser avara. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Quienes te rodean van a ver que sos avaro. Tenía un compañero que era avaro, tengo. Cada vez que íbamos a tomar un café sacaba un billete grande. ¿Alguno, tiene cambio? Porque yo tengo uno grande. Sí, bueno, nosotros tenemos uno más chiquito. ¿Quién en esa época, quién pagaba un café con 1.000 pesos? Nunca, ¿no? La devolución nunca. Y ya él se había hecho la fama. La persona egoísta siempre quiere para sí. Y es el primero que agarra. Y por ahí uno está amagando, ¿no? La última porción de pizza y uno la ve ahí y la agarra. ¿Quién va a comer la última porción? Nada, comela vos. ¿Qué le vas a decir? Identidad. Identidad, el ambicioso es identidad. Es desleal con su semejante porque quiere alcanzar su meta. Lo pasa por arriba. No le da oportunidad porque todo es para él. Porque no ama a Dios. Toma la forma de lo que ama. Y nosotros tomamos la forma de lo que amamos. Y aun cuando venimos a la iglesia, si nuestro amor para con Dios está compartido o está dividido, nuestra identidad es la identidad de la inconstancia. Un poquito sí, un poquito no. Porque amo a Dios, pero también amo aquello que no es Dios. Entonces divido mi afecto. Por eso Jesús es tan terminante. No podemos amar dos señores. ¿Por qué? Porque no podemos tener dos identidades. O mi identidad es conforme a Cristo, o mi identidad es conforme al producto de mi amor. Avaricia, materialismo, miles de cosas que son las que me terminan dando la naturaleza. Y todo eso trae consigo lo propio de una naturaleza que no es la de Dios, de una identidad que no es la de Dios. Sufrimos porque nos mantenemos alejados de Dios. Ese es el sufrimiento del hombre, porque el hombre no fue diseñado para vivir alejados de Dios. Entonces la identidad que adoptamos tiene que ser mantenida con mi fuerza, con mi ansiedad. No puede ser mantenida por Dios. No puede Dios pelear la batalla. ¿Por qué razón? Porque nosotros peleamos nuestras propias batallas de nuestra propia identidad, llenos de afán, llenos de trabajo, llenos de ansiedad, disfrazados de orgullo para tapar nuestra inseguridad. Todo eso no es identidad, eso es producto de amar otra cosa más que a Dios. Y ese amor es el que me da esa falsa identidad. Entonces Jesús dice, todos los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí y descansen. Trabajados y cargados de una falsa identidad, de un amor que no es Él. Pero ¿qué dice? La solución a esa ansiedad y a ese trabajo, ¿cuál es? Una identidad, producto del amor. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Identidad. Y hallaréis descanso para vuestro corazón. Solo puedo tener identidad cuando lo amo a Él con todo mi corazón, porque amarlo a Él con todo mi corazón es mi identidad, es la identidad eterna por la cual fuiste formado. Tu sufrimiento, mi sufrimiento, es porque a veces operamos desde otra identidad, desde una identidad natural y no desde la identidad de Cristo. Desde un amor por las cosas y no por un amor a Dios. Y ese es el conflicto que tenemos. Por eso yo hoy quiero desafiarte a algo.
Primeramente a que puedas entender que la gran necesidad que vos y yo tenemos es la de amar a Cristo con todo nuestro corazón. No es hacer, es ser. No son obras, es una identidad que continuamente fluye para vida eterna, en obras y en todo. Y eso es amar a Dios. Hay muchos hombres en la palabra de Dios que son modelo de amor a Dios. Por supuesto, por lo menos para mí, el que es un emblema de amor a Dios es David. David no se lo conoce tanto como rey, no se lo conoce tanto como guerrero, aún no se lo conoce tanto por su pecado. Que buenos pecados también se mandó, ¿no? Se lo conoce por su amor para con Dios. Y el amor para con Dios de David era una identidad. Por eso no se lo conoce tanto ni como rey, ni como otras cosas. Se lo conoce como alguien amante de Cristo, amante de Dios, porque esa era su identidad. Toda la colección de salmos que hay en la palabra de Dios son producto de un hombre amante. Entonces, cuando los salmos expresan de alguna manera su necesidad, también expresan explícita o implícitamente el amor de David para con Dios. Entonces David dice, sí, me rodearon por acá, por allá, vinieron, me dieron con todo, ya no daba más, estaba por morir, pero vos viniste, Señor, y me llenaste con tu amor. No encuentro bien fuera de ti. Toda expresión de David es una expresión de amor a Dios porque David tenía una identidad. Por eso amaba a Dios con todo su corazón. Si no tenemos la identidad de Cristo, nosotros no podemos amar. Si nuestro amor está dividido, no hay una identidad. Podemos hacer cosas, pero no podemos amar. Y hacemos cosas y nos sentimos insatisfechos, porque nos está faltando la identidad para la cual fuimos creados. Entonces amar no es solamente un mandamiento, es la necesidad más grande que vos y yo tenemos. Nos desgastamos a veces en los templos porque no amamos a Dios con todo nuestro ser. Nuestros afectos están divididos. Entonces nos cansamos de hacer. La persona que tiene una identidad definida no se cansa de expresar su identidad porque es. ¿Me estoy dando a entender? Vamos entonces con David. Vamos a leer 2 versículos de 2 salmos simplemente para poder ver la expresión de la identidad de un hombre que ama a Dios. Salmo 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué distinto que es decir, hay que buscar a Dios. Quien tiene una identidad para con Dios, quien ama, ¿qué está diciendo? Lo más profundo de mi ser, dice, buscad tu rostro. Busca el rostro de Dios. 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Expresiones de amor, de identidad, de alguien que está caminando con Él, no de alguien que tiene que hacer algo, que tiene que cumplir con algo para seguir con su vida como de costumbre. Un hombre que ama es un hombre que es, un hombre cuya identidad está en el Señor. Ahora, lo curioso en todo esto es decir, cómo este hombre de Dios llega a enamorarse de esta manera en la que se pierde en Cristo, se pierde en Dios. Y la palabra de Dios nos da algunas referencias, nos da algunas situaciones que nos van mostrando cómo desde su niñez hasta su vejez, este hombre, pese a todos los problemas que tuvo en el camino, crece
en ese amor y va cambiando en ese amor. Lo primero que nos hace referencia a la palabra es el lugar en el que David se enamoró de Dios. ¿Cuántos conocen o cuántos me sabrían decir cuál es el lugar en el que David se enamoró de Dios? Arriesgue, no importa, no es nada. A ver. Cuando cuidaba las ovejas. Muy bien. Muchas veces nosotros idealizamos los lugares especiales de nuestro crecimiento, de nuestro encuentro con Dios. Son lugares que nosotros consideramos óptimos. Yo me acuerdo cuando me entregué, yo no conocía, ¿no es cierto?, venía de afuera, y veía que había personas que el abuelo fue pastor, el padre fue pastor, y ahora él estaba con todos los beneficios hereditarios, ¿no? Digo, qué bárbaro, qué oportunidades. Y yo que no me conoce nadie, yo que vengo de afuera, ¿no? Digo, yo no tengo oportunidades. Otros que también tenían la oportunidad, mi deleite siempre fue estudiar la palabra, ¿no es cierto? En el mejor momento pude empezar, una vez terminado el ciclo del seminario, pude empezar la licenciatura y dije, qué lindo, Señor, poder estudiar, Pero bueno, el Señor me trajo para acá y se cortó la licenciatura y de ahí en adelante no la pude retomar nunca más, ¿no? Digo, y miraba, ¿no?, algunos que son hijos de los profesores, amigos míos, que pueden estudiar. Digo, qué lindo, qué lugar óptimo. ¿Cómo nosotros hacemos a menudo lugares óptimos, en donde si fuera de esa manera, cuánto mejor amaríamos a Dios o qué distinta sería la cosa? Bueno, el hombre que más amó a Dios, bajo mi criterio, ¿no?, en la palabra que es David, el lugar de enamoramiento de Dios, como dijo ahí, ¿quién dijo ahí? ¿Luli? Chao, en casa perdí después. Detrás del rebaño, detrás de las ovejas. Vos ponete en el lugar de un adolescente, ¿no? Que toda la movida está en el pueblo. Toda la movida religiosa, ahí en el pueblo está Samuel, que daba palabra de Dios, todos los jóvenes ahí. ¿Dónde estaba David? En el campo, con las ovejas. Y llegaba David, ¿no? Che, no sabés la palabra que dio Samuel. Y David, me la perdí, estaba con las ovejas, ¿no? Bueno, pero los hermanos, nos enrolaron en los ejércitos de Saúl para defender, para pelear las batallas de Jehová. Y yo pastoreando ovejas allá. Entonces, si tuviéramos que definir un poquito el lugar de David, era un lugar de soledad y un lugar de peligro. De soledad, ¿no? Porque llegás ahí, vas a los buenos pastos, y sos vos y las ovejas. Y yo calculo que las primeras horas, el primer día, podés hablar con las ovejas, ¿no? Pero las ovejas no te contestan. Entonces se terminó todo ahí. Pero yo creo que era un tiempo de reflexión, en donde tal vez todos los muchachos escuchaban las palabras de Samuel, estaban ahí en donde se hacían los sacrificios, en donde se adoraba a Dios. Y David, de lo poquito que podía tomar, en ese tiempo de soledad reflexionaba. Reflexionaba al punto tal que él elaboraba adoración a Dios en esas reflexiones. Pero no solamente era un lugar de soledad, era un lugar de peligro. Porque luego él le dice a Saúl que las bestias del campo venían, ¿no?, contra las ovejas. Y yo me imagino las primeras bestias del campo, ¿no es cierto? Y me imagino también esos tiempos de alabanza y reflexión en donde David decía, bueno, ahora lo único que me queda es lo poquito que sé ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque se me viene el oso encima, se me viene el león encima, entonces lo tengo que poner en práctica, no me queda otra. ¿Y qué es lo que tengo? Y lo único que tengo, la ondita y un par de piedras en el piso. Bueno, Señor, te pido por favor, sálvame. ¡Pum! Porque yo en lo particular creo que él le rompía la quijada después que le pegaba con la piedra.
No me lo imagino, ¿no es cierto?, así de una. Creo, ¿no? Son conjeturas que uno hace. Pero no me cabe la menor duda que la mano de Dios estaba allí salvándolo. Entonces él, en reflexión y participando de la salvación de Dios frente a esas cosas que solamente él vivía y que nadie más vivía porque estaban todos en el pueblo participando de aparentemente lo mejor de Dios, él en esa situación experimentaba la salvación de Dios y las profundidades de Dios en su reflexión. Y eso lo enamoró. Lo enamoró ver que la palabra se cumplía en la realidad de la vida. Hizo que este joven fuera una persona comprometida, enamorada, cuya adoración no era el canto retórico, ¿no?, con el sofá y con toda la costumbre, sino un canto espontáneo al amor, a la bondad y al poder de Dios. Una reflexión profunda luego de haber matado al oso, de cómo Dios lo hizo de manera milagrosa y cómo Dios lo guardó y lo protegió. Y ese fue el lugar en donde se enamoró de Dios. A veces nosotros buscamos un montón de cosas, no dándonos cuenta que el lugar en el que estamos, llamémoslo lugar familiar, matrimonial, lugar congregacional, lugar de país, de ciudad, es el lugar del enamoramiento con Dios. No hay un lugar óptimo. El único lugar óptimo es el lugar en donde Dios me conoce, en donde yo lo conozco, en donde yo me enamoro de Él y en donde Él sabe que yo estoy. Luego Samuel, o mejor dicho el Señor le dice a Samuel: me he buscado a alguien conforme a mi corazón. Lo encontró en el lugar del enamoramiento. Allí David se enamoró del Señor, porque allí participó David. No tenía lo que otros jóvenes tenían, no tenía oportunidades, no tenía reconocimiento, pero sí lo tenía a Dios. Hoy por hoy muchas veces jóvenes, adolescentes, parece que pertenecer a Cristo es un lugar como ese. Es un lugar en donde yo frente al mundo no tengo muchas oportunidades. Es un lugar que tal vez, como los mismos hermanos de David, a mí me dejan de lado, porque yo estoy enamorado de Dios, donde se me ríen a veces. Pero hay un porqué en todo esto, porque aquel que está enamorado de Dios, joven, persona mayor, anciano, tiene de la misma manera que David una visión diferencial al resto. Cuando vos como joven, como adolescente, como hombre, como mujer, estás enamorado de Dios, tenés una identidad y esa identidad es distinta a la identidad de los demás. Cuidado con querer igualar tu identidad a la de los demás para no quedar mal. Cuando David fue a llevar la comida a sus hermanos, él ya estaba enamorado de Dios. ¿Y qué pasa cuando un joven está enamorado de Dios y ve una situación como la que se encuentra el pueblo de Dios y el rey? Todos atemorizados contra el enemigo. El rey dando dones y regalos al que se animara a pelear contra Goliat, porque el rey no se animaba a pelear contra Goliat. Y todos especulando a ver si valía la pena, porque el rey me iba a hacer zafar de todos los impuestos y me iba a entregar a su hija. ¿Vale la pena pelear? Esa era la visión que tenían los jóvenes, esa era la visión que tenían los que estaban en el centro. Pero David estaba enamorado de Dios y tenía una visión completamente distinta. Él podía ver la realidad espiritual de lo que estaba pasando. Y el centro de su amor estaba siendo desafiado. Por eso el celo mismo por ese amor hizo que David tomara la iniciativa de pelear contra Goliat, porque David tenía una visión diferente. El hombre, la mujer, el joven de Dios, que tiene una identidad en la que ama a Dios,
Tiene una visión diferente del resto. Tiene la visión de la identidad del que ama, no del que especula con los dones, no del que ve la cosa como algo normal y común. A veces nosotros vemos las cosas como algo normal y común. La pandemia lo vimos como algo normal y común. Lo que está viniendo ahora lo vemos como algo normal y común. Y un montón de cosas lo vemos como algo normal y común. ¿Por qué? Porque no estamos viendo con la identidad del amor a Dios. Desde allí lo veríamos desde otro lado completamente distinto. Veríamos la realidad espiritual de lo que está pasando. Y tendríamos un enfoque diferente al del resto del mundo. No el enfoque de la desesperación. El enfoque de saber qué tengo que hacer en este tiempo presente. Dice la palabra de Dios, jóvenes vencieron al maligno. Pero para vencer al maligno tengo que estar enamorado de mi Dios. Para vencer al maligno, ese amor tiene que ser una identidad en mi vida. Ese amor tiene que cubrir las necesidades más profundas de mi ser, como las cubrió en David. David podía ver las cosas desde un lado distinto porque amaba a Dios. Y la persona que ama a Dios con todo su corazón, aunque estemos en la iglesia, va a ver las cosas completamente distintas que aquel que no ama. Va a haber oportunidades en donde otro no la ve. Va a querer seguir trabajando en donde otro se quiere retirar, porque ama. Y esa es su identidad. ¿Dónde David se enamora? En el lugar más insípido para eso. ¿Dónde nos enamoramos nosotros de Dios? ¿En la mejor de las situaciones? No. En aquella situación que nos permite reflexionar acerca de quién es Él y en el momento de la dificultad pelear las batallas que cantábamos y ver cómo Dios salva a su pueblo. Eso te enamora de Él. No quieras escaparte de las situaciones de dificultad. Mirá lo que Dios es capaz de hacer. Esperá en el Señor y mirá lo que Él va a hacer en medio de la dificultad. No eches mano con tus propias fuerzas. No recurras a otra cosa. Mirá lo que Él va a hacer en medio de la batalla que estás haciendo. Y así te vas a enamorar cada día más de Él. Una de las cosas que la identidad de David mostraba tenía que ver con sus semejantes. Mira, Dios puso eternidad. Te quiero dar el versículo. A mí no me gusta leer mucho, ¿no? Yo hago el sermón, después no leo nada del sermón, pero Eclesiastés 3:11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No creo, ¿no?, que David haya leído esto, pero creo que esto estaba vivo en su corazón. Y cuando nosotros alcanzamos a entender que detrás de toda la obra Él está, y lo alcanzamos a percibir, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Nadie tiene excusa de no tener la inclinación interior por Dios, porque eso ya ha sido puesto. De la misma manera que en tu naturaleza heredaste el instinto de supervivencia, de la misma manera en tu naturaleza, en la parte espiritual, está grabada tu necesidad de Dios. Por supuesto, cruzamos los cables y tratamos, sin conocer, de tapar nuestra necesidad espiritual con lo material. Eso está bien cuando no conocemos. Es preocupante cuando ya conocemos y seguimos con lo mismo. David entiende que hay algo en su interior y que él tiene que ser fiel a eso. Tiene que ser fiel a esa necesidad interior. No vale la pena taparla con ninguna otra cosa. Y eso es lo que ocurre en la vida
de aquel que se enamora de Dios. Es fiel a esa necesidad interior que sabe que nada de lo de afuera lo va a cubrir. A veces demoramos más, otras veces menos, pero tarde o temprano nos damos cuenta de esto, que si Él no lo hace, todo es en vano. Entonces David lo encuentra y David se hace un buscador de esto. ¿Y qué pasa cuando vos buscás a Dios? Buscás porque estás enamorado y vas encontrando y te vas enamorando cada vez más y tu identidad cada vez se va fortaleciendo más y cada vez se debilita hacia las otras cosas y se fortalece para con Dios. Acordate de este principio. Tenemos la forma de nuestra identidad. Si tu identidad es la identidad del que ama a Dios, vas a ser renovado. Pero si tu identidad es la que ama a otro Señor, vas a ser conforme a ese otro Señor. No podemos ser fieles a dos señores, no podemos tener dos identidades. Es una o es la otra. David decidió por la identidad de Dios y se hizo un fiel buscador de esa identidad. ¿Y eso cómo repercutía en su vida? Él era una persona leal al semejante. En uno de los episodios, el rey Saúl, que lo perseguía, toma descanso en una cueva, dice la palabra de Dios, para enfriar sus pies, ¿no? Y en el costado de la cueva, ¿quién estaba? Todos los hombres, los valientes de David y David, estaban todos ahí al costadito, ¿no? Y el rey adentro. Y los hombres de David le dicen: David, ahora es la oportunidad. Dios te entregó a tu enemigo en tus manos, dale. Porque te persigue a uno, persigue a nosotros también, ¿no? Entonces saquémonos el problema de encima. David cortó el costado del manto de Saúl, dice que se turbó su espíritu. Yo creo que ese fue el pico más alto, ¿no?, de espiritualidad de David. Tan sensible que cumplió el mandamiento del Nuevo Testamento: amar a tus enemigos. ¿Por qué podía hacer esto este hombre? Porque amaba a Dios. ¿Quién puede amar al enemigo si no ama a Dios primero? ¿Quién puede tener una identidad así si no ama a Dios? En un momento David tenía sed y se le ocurrió decir que no daría por tomar agua. Y dice la palabra de Dios que los valientes de David estaban ahí en medio de una batalla, ¿no es cierto? Se fueron de noche al campamento enemigo, trajeron agua para David. Y David tomó ese agua y dijo: válgame Dios, que yo tome este agua a costa de la sangre de mis hombres. Y él, pese a tener necesidad, sed, y todos nosotros sabemos lo que es tener sed, él derramó en ofrenda a Dios ese agua, y en honor a sus hombres y a la lealtad de sus hombres, él no estuvo dispuesto a satisfacerse a sí mismo. ¡Qué hombre! ¡Qué identidad! ¡Qué amor a Dios! Solamente un hombre que ama a Dios puede negarse a sí mismo, perdonando al enemigo, teniendo semejante lealtad con sus subordinados, porque era la identidad del que amaba a Dios. Esto es lo que hacía David. Cuando yo estoy enamorado de Dios, mi visión de las cosas es distinta. ¿Cómo reaccionamos a la lealtad de otros? ¿Cómo reaccionamos frente a nuestros enemigos? David estaba enamorado de Dios. Pero David tampoco es tan perfecto como te lo estoy llevando hasta ahora. David cometió errores y errores graves. Y esos errores, ¿sabés con qué tuvo que ver? Con que hubo un momento en la vida de David que dejó de amar a Dios. Y siempre que nosotros desviamos nuestro amor de Dios, vamos a poner el amor ¿en quién? En nosotros mismos. El amor a Dios fue sustituido por el amor propio. Cuando Satanás fue creado,
fue creado como el ángel perfecto. Y cuando el ángel perfecto tuvo amor propio, fue convertido en diablo. El amor propio deteriora nuestra identidad en Dios. Este mismo David del que yo te conté, que perdonó la vida de su enemigo, cuando desvió sus ojos de Dios y los centró en sí mismo, amándose a sí mismo, se convirtió en un homicida, matando inocentes para que no lo descubrieran. Este mismo David, cuando el amor propio hizo que pusiera los ojos en una mujer que no podía tocar porque pertenecía a uno de sus oficiales leales, fieles, mientras cuando amaba a Dios con todo su corazón, respetaba y tenía en cuenta a sus subordinados, ahora lo traiciona y lo hace matar para salirse con la suya. Mirá lo que pasa cuando el amor propio es superior al amor de Dios. Mirá lo que pasa en la identidad cuando el egoísmo comienza a ganar en nuestra vida nuevamente terreno. No importa el daño que hagamos alrededor, importa salirnos con la nuestra. Y quiero que entiendas esto, iglesia. Cuando te querés salir con la tuya, cuando te amás tanto para salirte con la tuya, lastimás a todos los que están a tu alrededor. Y te lastimás a vos mismo. Por eso que amar a Dios con todo el corazón es una necesidad. Por eso que el amor propio deteriora la imagen de Cristo en nosotros. Volvemos a perder la identidad y somos arrastrados por lo más bajo de nuestra naturaleza. ¿Cuántos hombres temerosos de Dios se convirtieron en cáscaras muertas? ¿Cuántas personas que comenzaron el camino de la forma correcta lo terminaron de la forma incorrecta? No tenemos un ejemplo tan lejos. Saúl, teniendo mejores oportunidades, por así decirlo, que David, ¿cómo termina su carrera? Por amarse a sí mismo más que a Dios. No entendemos que cuando lo amamos a Él más que todas las cosas, estamos siendo satisfechos en nuestras necesidades más profundas. No es un deber, no es una obligación, es una necesidad. El espíritu religioso, ¿sabés qué es? Amarse a uno mismo y aparentar algo que uno no es. Hacer las cosas para uno mismo, no para Dios. Lejos de amarlo a Dios con todo el corazón. Por eso a veces padecemos de necesidad en la iglesia, porque tal vez es duro, iglesia, pero no lo amamos con todo nuestro corazón. Tenemos ahí nuestro adulterio espiritual adentro, compartimos los afectos con otra cosa. Entonces no tenemos una identidad completa para el mundo, pero tampoco una identidad completa para Cristo. Y eso nos hace sufrir adentro. Eso es una crisis interior. ¿Se entiende? Finalmente, hay una prueba por la que va a pasar David, que yo creo que es la prueba suprema del amor de Dios. David ya maduro, crece en el amor a Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona está llena del amor a Dios? Es lo que expresa de su corazón. Entonces David quiere hacer algo. Antes, cuando era un poquito más joven, quería censar al pueblo, hizo lío con eso, quiso traer el arca a la fuerza, ¿no es cierto? Tuvo problemas con eso, murió alguien, pero maduró David. Después de todo lo que pasó, las consecuencias de su pecado, todo, David maduró en esta identidad, en este amor para con Dios. Entonces es un momento en donde él está bien, está completo, pero hay algo que le está faltando. ¿Cómo puede ser que yo viva en casa tan linda y el Señor todavía esté en un tabernáculo? Yo quiero construir un templo para Dios. Por supuesto que un hombre conforme al corazón de Dios, que ama a Dios, ¿qué es lo que va a salir de su corazón? Lo agradable a Dios, cosas para Dios.
Pero dije que ahí muchas veces somos probados porque también en este lugar ha sido donde muchos hombres y mujeres que amaron a Dios, al ser probados en este punto, fracasaron. David tiene una buena intención para Dios. Quiere hacer algo bueno para Dios. Pero Dios no quiere que David edifique templo. Porque Dios tiene otro propósito. ¿Cuántas veces el hombre se siente frustrado porque lo que quiere hacer para Dios no es lo que Dios quiere que haga? Por supuesto que construir un templo era algo completo, porque en esa época un templo no hacía ni más ni menos que afirmar el legado de un rey. Salomón, convengamos, no fue de lo mejorcito que hubo, pero cuando se habla ¿del templo de quién? De Salomón. Herodes ni hablar, pero era el templo de Herodes. Y hay veces que hay cosas que son lindas, espiritual y naturalmente. Y nos encantaría hacerla porque nos trae una gratificación de todo. Y qué lindo que es cuando Dios quiere hacer algo, ¿no es cierto? Y mis sentidos se gratifican y mi espíritu se gratifica. Hay veces que sí, pero hay veces que no es así. Y este era el caso. No iba a construir él, pero Dios le iba a dar la seguridad de un legado espiritual, tanto a él como a toda su familia. Y esa era la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué es lo que hace este hombre de Dios, que ama a Dios con todo su corazón? Él agradece que Dios le haya revelado y le haya tenido en cuenta para bendecirlo con su propósito, aunque lo que él quería hacer no fuera la voluntad de Dios, fuera otra cosa. Pero acá el principio, el hombre que ama a Dios con todo su corazón, ama su voluntad más que la suya propia. Ama la voluntad de Dios más que tu propia y mi propia voluntad. Porque Él conoce a quien ama. Y Él sabe que en la perfecta voluntad de Dios está todo lo necesario para mi vida. Es cierto, no hay templo de David, pero el nombre de David pesa mucho más que el nombre de Salomón. El legado de David fue mayor que el legado de Salomón. Los salmos de David fueron superiores a los proverbios de Salomón. Porque David amó a Dios y su voluntad más que a la suya propia. David pasó esa prueba. Tropezó, cayó, pero alguien que ama a Dios con todo su corazón tiene una identidad para con Dios. Y eso es innegable. Y quien no ama a Dios también tiene una identidad. Y esa identidad es innegable. Entonces esto nos muestra claramente que amar a Dios es más que un mandamiento, iglesia. Es más que una obligación. Es la necesidad más profunda del ser de cada uno de nosotros. Amar a Dios es una identidad. No lo amo con actos, lo amo con una persona, lo amo como identidad que continuamente produce actos de obediencia para con Dios. Porque lo amo, no porque lo tengo que hacer. Si yo logro entender este principio, un montón de necesidades que hoy por hoy están de manera primaria en mi vida y que de alguna manera influyen en mi identidad, ya no van a estar. Porque sé que están en las manos de Él. Y si esa necesidad que tal vez la tengo relegada de manera secundaria, que es volver a mi primer amor, amándolo a Él con todo mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, dejar que mi identidad sea impregnada por Él, realmente me voy a dar cuenta que cosas que hoy me están preocupando son secundarias. Dios lo va a obrar, Dios lo va a hacer. Pero mi mayor preocupación hoy es poderlo amar a Él con todo mi ser. Y yo en esta noche quiero dejarte este desafío. El desafío de un hombre de Dios, como vos, como yo, que pasamos por un montón de cosas,
pero que nuestra identidad para con Él es innegable. No es un asunto de cumplir, es un asunto de ser. Es un asunto de decirle al Señor, de la misma manera que salvaste a David de las bestias, me salvaste a mí de la muerte eterna, y de cuántas cosas me salvaste a lo largo de toda mi vida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo en este tiempo, que tal vez es un tiempo que a mí me encantaría estar en otro lugar, es un tiempo de reflexión en el que puedo adorarte, alabarte, considerar quién sos vos realmente? ¿Cómo voy a estar enamorado de mí mismo cuando eso me lleva a la confusión, a la ansiedad, a la perturbación, al sufrimiento? ¿Cómo, Señor mío, aunque tenga pensadas lindas cosas para vos, no las voy a poner todo a un costado y voy a desear lo que vos realmente tenés para mi vida? Querida iglesia, hay un mandamiento, pero hay algo mucho mayor que un mandamiento. Hay una necesidad de amarlo a Él con todo nuestro corazón. Amén. Te invito a ponerte de pie.